Bien, el caso Vudú y una mesa con senadoras. Está Norma Morandini, que es de UNEN, está Liliana Negre de Alonso, que es del Peronismo Federal, y está Silvia Elías de Pérez, que es de la Unión Cívica Radical. La primera pregunta que les quiero hacer es, bueno, ¿cuál es para ustedes la situación real de Vudú en el Senado hoy, ¿no? Y en el país, en la política? ¿Quién quiere hablar primero? No, digamos, la situación desde la política es pedirle una respuesta política. Entiendo yo que tenía que ser el juicio político, ¿no es cierto?, que es la vía que la política tiene constitucionalmente, que es cuando la población deja de tener confianza en el funcionario, la sociedad está representada por el Congreso, y es el Congreso el que tiene que políticamente juzgar al funcionario que ha perdido la confianza de sus ciudadanos. No es un proceso penal, sino que es un proceso político. Es más, el caso, por ejemplo, del juez Boyano, que yo participé, no tenía ni una denuncia penal. El juez Boyano había sido restituido en su cargo por la Corte el 17 de septiembre y el 18 fue sustituido, fue destituido. Yo voté en contra de ese juicio político. Entonces, creo que la realidad es que es, como dijo la Corte en el caso Leiva, la mayor aptitud ética que el funcionario tiene que tener. Entonces, es lamentable que el kirchnerismo en diputados haya hecho todo lo contrario que hizo con Aníbal Ibarra, que formó parte de la comisión de investigación, votó para que se le abriera el juicio político, votaron dos, Borocotó y el Chango Farías Gómez en la comisión acusadora para acusarlo, y después votó Rebot para destituirlo. Bueno, acá ha hecho exactamente lo contrario. En vez de dar la posibilidad de un fuerte diálogo y juego político, ha cerrado las filas, pero no todo es negativo, porque entonces sabemos quién es quién y dónde está parado cada uno. Sabemos que el oficialismo parlamentario no está de acuerdo a que se le haga el juicio político a Vudú, o sea, que lo acompaña al vicepresidente. Sí, sobre todo porque tenemos que aprovechar este momento para corregir algunas de las cosas con las que se defiende a Vudú. Se habla del principio de inocencia, y por supuesto que un ciudadano, y por suerte en un país como el nuestro, que siempre se desconfió de la víctima, tengamos ya en nuestra cultura un principio de inocencia. Pero Vudú está haciendo la valoración política, es su función, no es al ciudadano Vudú al que estamos juzgando su moral privada. Estamos hablando de un funcionario que tiene la segunda mayor investidura del país, que preside el Senado, y es en ese sentido que cuando hablamos que hacemos una valoración política. Cuando se dice que atentan contra la democracia, es exactamente al revés. Nuestra Constitución reformada, en su artículo 36, tiene previsto que estos son delitos que atentan contra el orden democrático. Entonces yo llevo el argumento al revés. ¿Y si fuera condenado? Si fuera condenado y la justicia prueba que todos estos indicios que lo acusan o lo hacen sospechoso de corrupción, él nunca más quedaría inhabilitado para ser funcionario público. Pongo esto para poner la dimensión de gravedad que significa que tengamos por su función que esté ya no en los diarios, sino que esté en el expediente judicial sospechado de un delito de corrupción como el que se sospecha, ¿no? De modo que los argumentos con los que se los defiende son argumentos falaces. Estos son cuerpos políticos, diputados es el que tiene que empezar el juicio político, el Senado es el que tendría que juzgar. En ese caso tendríamos hasta que jurar de nuevo si se llegara a que el Senado sea el que juzgue en el juicio político. De modo que estos son mecanismos institucionales, constitucionales, más dice, me va a corregir la abogada a lo mejor, pero creo que entiendo el concepto. Son mecanismos que tiene la Constitución cuando la República está amenazada. No está amenazada la República cuando tenemos una justicia a la que se condiciona, a la que se quiere echar
a un fiscal porque cumplió con su función. No está amenazada la República cuando tenemos un Parlamento que se lo hace funcionar cuando sea, para que no se convierta en la caja de resonancia de este gran escándalo nacional que es tener al vicepresidente de la Nación sospechado de corrupción. No está amenazada la República cuando el Poder Ejecutivo no dice nada, como si acá no hubiera pasado nada, como si no existiera esta gravedad, como decimos todo el tiempo ya como lugar común, nunca ha pasado antes. Y el nunca ha pasado antes tiene un gran avance, que es que ha rehabilitado, por un lado, la confianza de que podemos pensar que hay una justicia independiente, y ha rehabilitado a los periodistas, aquellos periodistas que con seriedad trabajaron con indicios, hicieron denuncias, después la justicia es la que tiene que convertir en prueba lo que el periodista no puede ir más allá, que son los indicios con los que trabaja, ¿no? Nosotros sobre la causa judicial no hablamos, porque no corresponde que hablemos, sino que eso tiene otro carril y que es lo que la gente tiene que entender. Nosotros acá hablamos de la responsabilidad política que le cabe al vicepresidente de la Nación. Y cuando hablamos de responsabilidad política, hablamos nada más y nada menos que de responsabilidad moral. Y a esto no lo digo yo, lo dice nuestro propio texto constitucional. Pero aquí viene la gran pregunta que nosotros nos hacemos. La Presidente, ¿cuál es el rol que está jugando la Presidenta en todo esto? Y la verdad que nosotros creemos que la Presidenta está detrás de todo esto y ha estado detrás de todo esto desde el principio, porque es absolutamente impensable que en un gobierno que tiene semejante verticalidad como este, hechos como los que estamos analizando, en donde además han participado un montón de funcionarios, no haya estado bajo la órbita y con la anuencia de la propia Presidenta y en su momento su extinto esposo. Ahora nosotros nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Y analizamos el mensaje que nos dicta. Y el mensaje uno lo puede hacer de distintas maneras. Lo puede hacer con la palabra, lo puede hacer con los gestos o los actos y lo puede hacer con los silencios. Bueno, analicemos qué es lo que ha hecho mi bloque, la Unión Cívica Radical, en el Senado. Hace 2 años el bloque pide informes sobre el tema Chicone. ¿Con qué nos responden? Silencio. Después viene Abal Medina, que en ese momento era jefe de gabinete. Vuelve el bloque a insistir. ¿Con qué nos responden? Silencio. Finalmente piden que se componga una comisión bicameral para seguir la investigación. Silencio. Pero hay un silencio que llama más la atención, y es el silencio de la Presidenta. Entonces ahí, ¿qué es lo que yo veo? ¿Han visto los niños pequeños cuando se tapan los ojos y dicen, no estoy? Y ellos creen que nadie los ve porque ellos no ven. Bueno, yo siento que la Presidenta ha caído en eso. Y si ella cree que porque ha desaparecido de la escena nadie la ve, se equivoca. La estamos viendo. En el otro mensaje, en los actos, lo que han hecho en diputados, que ha descrito perfectamente recién la senadora Negre de Alonso, la verdad que ha sido vergonzoso. Han enviado a todos los diputados del Frente para la Victoria para que dejen al pueblo sin voz. Porque no nos olvidemos que el pueblo habla a través de la voz de los diputados. Entonces no han permitido ni siquiera que hablen y han mandado al archivo todos los pedidos que se habían hecho de juicio político. Entonces, todo esto hace que nuestro bloque crea que realmente ha llegado el momento de que el señor vicepresidente dé un paso al costado. Por eso en la última sesión le hemos pedido por escrito, pedido que ha sido acompañado por todos los bloques del UNEM, para que saque licencia. Y lo vamos a hacer a esto en cada una de las sesiones que el vicepresidente esté. Y no solamente le vamos a pedir que saque licencia, le vamos a ir leyendo párrafo por párrafo las 333 hojas que ha escrito el juez Lijo. Porque como decía recién Norma y nos recordaba de este diputado de la Cámpora que decía que nosotros estamos atentando contra la democracia, miren, los únicos que atentan contra la democracia son aquellos funcionarios que no honran la investidura de su cargo, ¿no? Y sobre todo cuando se dice la gente los votó. Por supuesto que la votación legitima. Ahora, la votación no es una patente de corso. ¿Quién traiciona más la confianza que aquel que no cumple con lo que le han delegado su confianza? Entonces, la verdad que hay que dejar de lado estas especies, porque si la defensa que se hace de vudú es de este nivel, yo creo que no es una buena defensa, porque es una cuestión de sentido común.
uno para defenderse no necesita descalificar al juez, descalificar a la prensa, descalificar a la oposición. Entonces yo creo que hay que insistir con esta idea de que lo que se juzga es políticamente y la idoneidad moral. Por eso el Senado, cuando da acuerdo ante la propuesta de los ascensos de los militares, de los jueces o los embajadores, se da acuerdo, pero es acuerdo a la idoneidad de aquel que se propone. Entonces, esto es lo que se está juzgando. Si aquel que cumple semejante función, presidente del Senado, vicepresidente de la Nación, tiene idoneidad moral por estar ya no en la prensa, como decía antes, sino que está en el expediente judicial con una cantidad de indicios, de pruebas que ya lo hacen, como se dice, sospechas razonables. Además, él dijo que no había tenido defensa política, o sea que él se reservaba la defensa política y en realidad el juicio político le daba a él la oportunidad de tener la defensa política. Además, Clinton, por ejemplo, Bussi, pero entre nosotros, digo, hay antecedentes. Patti, que fue cuando yo asumí como diputada, él había sido elegido por el voto popular, no lo impugnó nadie. A Bussi también. A Bussi le pasó lo mismo. Eso, y no pudieron asumir porque no tenían... Claro, no le permitieron, no le aceptaban el título. Esto es otra cosa, pero tiene que ver con la idoneidad moral. No, eso por supuesto, por eso cuando ya moralmente. Por eso se habla de pérdida de confianza de la ciudadanía y bueno, y que somos el Congreso los encargados de ser la voz de la, es decir, que tiene potestad el Congreso. Es decir, le quería hacer una pregunta sobre qué va a hacer la oposición en el Senado. La senadora Pérez